Pero Dios, cuando usa sus dones, Él los usa para su propia gloria y para la gloria de su pueblo, para la gloria de su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria del reino de Dios. Por eso es que Él da estas cosas en su iglesia. Por eso tiene maestros, profetas, evangelistas, pastores. Ellos son para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. El profeta no debe salir y mezclarse con el mundo ni usar su don como Balaán y causar estrago o de alguna manera ganar dinero. Si él es un profeta, su deber es el de revelar a Dios a la iglesia y mantenerse alejado de las cosas del mundo. Todo es para la gloria de Dios. Ahora, nosotros sí tenemos, y pienso que es algo bueno que nosotros, como ministros, sigamos nuestra orden al ver las cosas en el mundo que vemos hoy día. Y la orden que tenemos de Dios es de discernir los espíritus, probar el espíritu. Yo creo que esa es una gran lección para la iglesia hoy. Probar el espíritu de cualquier cosa que sea. Tener discernimiento del espíritu. Yo no creo que nosotros deberíamos de ninguna manera querer juzgar a una persona por la denominación a la cual pertenece, ni por el grupo con el que se congregan. Ya sea metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, ni cualquier cosa que sea, nosotros no debemos juzgar al hombre por la denominación a la cual pertenece. Nosotros debemos juzgarlo siempre por el espíritu que tiene, ¿ven? El espíritu, ya sea uno de los de la lluvia tardía o lluvia temprana, o de la lluvia interna o externa, o de ninguna lluvia, ni por lo que pudiera ser. No debemos juzgarlo por eso, sino por su espíritu. Nosotros debemos discernir los espíritus. Vean qué es lo que el hombre tiene en mente, lo que quiere conseguir. Si el hombre, por medio de algún don, no importa cuán grande pueda ser el don. Ahora quiero traerle esto a la iglesia en esta mañana, que aunque sean de diversas denominaciones, juntos ustedes siguen siendo la iglesia del Dios viviente. Y vean, esto es lo que quiero traerles, que realmente no estamos divididos. Nosotros somos las piedras cortadas de diferentes formas, todos para la gloria de Dios. Ahora, hay tanta cosa en este día en que vivimos con relación a los dones. Muchas personas juzgan a los demás por los dones que tienen. Bueno, yo creo que estas cosas son dones. Yo creo que lo que vemos en acción son dones, y son dones dados por Dios. Pero nosotros, si no los usamos de la manera correcta en que Dios quiso que fueran usados, entonces podemos hacer más daño con los dones que si no tuviéramos los dones. La otra noche hice una declaración desde el púlpito diciendo esto, que prefiero ver el amor fraternal en la iglesia, aunque no tuviéramos ni un solo caso de sanidad ni de otra cosa. ¿Ven? Nosotros debemos saber para qué son estas cosas. Ahora, si viene un hombre y tiene un gran don, no importa que pertenezca a nuestra denominación o a otra denominación, no lo juzgue usted por la denominación de donde viene, cómo se viste, sino que usted debe observar lo que él quiere hacer con ese don, qué propósito tiene. Si él está tratando de usar su influencia y hacerse de un gran nombre, yo tendría suficiente discernimiento del Espíritu para saber que eso está errado. No importa cuán bueno sea como maestro, cuán poderoso, cuán intelectual sea, ni cómo funcione su don. Si él no está tratando de hacer algo para el beneficio del cuerpo de Cristo, el propio discernimiento espiritual suyo le dirá que eso está errado.
No importa cuán exacto ni cuán perfecto sea, eso está errado si no se usa a favor del cuerpo de Jesucristo. Para lograr algo, tal vez Él tenga un gran don con el cual pueda atraer a la gente, por medio de un gran poder intelectual o espiritual, con el que puede reunir a las personas. Y quizás Él esté queriendo usar este don para hacerse famoso, y así poder tener un gran nombre, y que los demás hermanos lo vean a Él como una persona muy importante. De ser así, está incorrecto. Tal vez Él está queriendo edificar aquí una cierta cosa para que todos los demás queden afuera del cuadro y que solo Él y su grupo sean el cuadro. Eso también está incorrecto, ¿ven? Pero si tiene un don de Dios y Él está queriendo edificar el cuerpo de Cristo, entonces no me importa a lo que Él pertenezca. Usted no está discerniendo al hombre, usted está discerniendo el espíritu, la vida que está en el hombre. Y esto es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Nunca se nos comisionó que discerniéramos el grupo del hombre, sino que nos insistió y fue ordenado por Dios que discerniéramos el espíritu en el hombre, lo que Él se propone hacer, hacia qué lo está tratando de guiar el espíritu en su vida. Y entonces, si hallamos que Él está queriendo guiar al pueblo, no a dividirlos, sino a reunirlos y traer la iglesia del Dios viviente, no todos a una denominación, sino a un entendimiento, a un compañerismo, a la unidad del Espíritu. Entonces, así sea lluvia tardía o lluvia temprana o lo que sea, su espíritu y su propósito es correcto. Y el espíritu en él, no importa a qué movimiento pertenece, el espíritu que está en él está queriendo apuntar al pueblo al Calvario, dejándolo de sí mismo o de cualquier otra cosa, siendo su única meta apuntar al pueblo al Calvario. A él no le importará si es conocido o no. A Él no le importa si su propio movimiento, que está bien, ¿ven? Es bueno. Así Él sea metodista, o presbiteriano, o católico romano, o lo que Él quiera hacer en cuanto a denominación. Pero, ¿qué está tratando de hacer Él? ¿Qué propósito de su corazón está queriendo lograr? Entonces usted podrá ver lo que está en la vida de ese hombre, si sus motivos son por su denominación, si son por sí mismo, si es por fama mundana, si es por tener grandes nombres para decir, yo predije eso, llegó a cumplirse exactamente. Ahora, usted puede ver allí mismo que para comenzar está mal. Pero si Él está tratando de usar lo que Dios le ha dado, como maestro, como profeta, como vidente, un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. Todos sabemos eso. Cualquier ministro que es un predicador es un profeta del Nuevo Testamento. Si Él está profetizando, predicando, no queriendo edificarse a sí mismo para hacerse un gran nombre, o edificar su organización, que por cierto Él debe estar en una organización. Yo aquí me encuentro sin una, pero predicando que uno debe estarlo. Es cierto. Todo hombre debe tener una iglesia donde asistir. Usted debe tener un lugar. No vivir brincando de lugar a lugar, sino que debe tener un lugar donde usted va a la iglesia y pueda llamarlo su iglesia. Algún lugar en donde paga su diezmo y algún lugar que usted ayuda para sostener la causa. Usted escoja, pero después no excomulgue al prójimo porque no pertenece al grupo suyo. ¿Ven? Discierna su espíritu y vea si él tiene en su corazón el mismo propósito. Entonces, tienen compañerismo el uno con el otro. Ustedes están trabajando por una gran causa. Esa es la causa de Cristo. Yo considero que esto es absolutamente cierto. Ahora, si nos fijamos en los motivos y objetivos de los profetas del Antiguo Testamento, esos hombres tuvieron un objetivo, y ese fue Jesucristo. Ellos tenían un solo motivo alrededor del cual giraba todo el tema del Antiguo Testamento, la venida del Mesías. Ellos no salieron a hacer las cosas simplemente por dinero o por fama. Ellos tenían una cosa. Estaban ungidos con el Espíritu de Dios y predijeron la venida del Mesías.
Y esos hombres fueron tan ungidos con el Espíritu, a tal grado que algunas veces actuaron como el Espíritu que estaba en ellos. Al parecer, ellos hablaban de sí mismos. Fíjense cómo fue que el Espíritu de Dios hizo que se portaran esos hombres. Tomemos por ejemplo al gran profeta, Moisés. Cómo ese hombre no tuvo objetivos egoístas en lo absoluto. Él pudo haber sido el rey de Egipto. Él pudo haber tenido el mundo bajo sus pies. Pero por cuanto era un profeta de corazón, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien sufrir la persecución y el vituperio de Cristo, considerando mayor tesoro el del cielo que los tesoros de Egipto. Él dejó y renunció a la fama mundana, el lujo y las cosas que la vida ofrece. Él tuvo que mirar más allá. ¿Ven? Él pudo haber sido aquello. Veamos al ministro de hoy día. Si él tiene el bautismo del Espíritu Santo y él sabe que si predica esa palabra le truncará su fama, esto lo llevará a una iglesita pequeña en alguna parte, o quizás lo deje en la calle. Pero él sabe que hay algo que arde en su corazón. Él ve la venida del Señor. A él no le importa si tiene una iglesia grande o una iglesia pequeña. A él no le importa si tiene comida para el día o que no tenga comida. A él no le importa si tiene buena ropa o si no tiene buena ropa. Él solo se preocupa de una cosa, y es la propia vida que clama dentro de él. Él está tratando de lograr algo para la gloria de Dios. Y ese hombre, al hacerlo, manifestará la misma vida del Espíritu que está dentro de él. ¿Me están siguiendo? Él la vivirá. Miren a Moisés. Cuando llegó el momento en que él la desplegó, su vida entera era el Espíritu de Cristo, porque Cristo estaba en él. Cristo estaba en Moisés en medida. Ahora, si nos fijamos, él nació en un tiempo de persecución. Los niños fueron asesinados queriéndolo matar a él, exactamente como hicieron con Jesús. Y encontramos que cuando la situación se presentó, que los hijos de Israel desobedecieron tanto, que Dios se enojó con ellos. Y él le dijo a Moisés: apártate, y yo destruiré todo el grupo, y de ti levantaré otra generación. Moisés se arrojó en la brecha ante el juicio de Dios y dijo: tómame a mí antes que los tomes a ellos. En otras palabras, antes de llegar a ellos tendrás que pasar sobre mí. Eso es exactamente lo que hizo Jesucristo. Cuando Dios hubiera borrado toda la faz de la tierra de estos pecadores, a usted y a mí. Pero Cristo mismo se arrojó en la brecha. Dios no pudo hacerlo. Él no pudo pasar por encima de su propio Hijo. Y cuando Dios vio ese espíritu en Moisés, parado allí en el juicio, como una cruz: no puedes llegar a ellos, tendrás que tomarme a mí primero. ¿Ven el Espíritu de Dios en Moisés? Siendo que él pudo haber sido el rey de Egipto, siendo que pudo haber poseído todo el lujo del mundo para ser popular, siendo que él pudo haber sido el gran rey del mundo en ese tiempo, pero escogió más bien sufrir las persecuciones y la aflicción, porque él estimó el vituperio de Cristo como mayores tesoros que el de Egipto. ¿Ven ustedes? Él se arrojó en el camino. ¿Por qué? Fue Dios en Moisés que lo hizo. Un hombre intelectual, pensando normalmente, nunca hubiera hecho eso. Hubiera tomado el camino más fácil. Entonces no importaba cuán fanático parecía ser Moisés, él estaba tratando. Vean, él fue un verdadero profeta de Dios porque estaba tratando de lograr algo para el reino de Dios. Ahora, con su gran don de profecía, él pudo haber sido un hombre muy sabio. Se pudo haber parado en Egipto y decir: ahora un momento,
Yo profetizaré esto y aquello, diré esto y lo otro. Y lo hubiera hecho según su profecía. Pero eso, él hubiera sido mundialmente famoso. Pero eso no estaba en su corazón. No podía estar en su corazón. Entonces, si usted ve a una persona con un gran don queriendo hacer algo para glorificarse a sí mismo, su propio discernimiento del Espíritu le dirá a usted que eso está errado. Pero Moisés se esforzaba por hacer algo para la gloria de Dios. No importa lo mal que parecía ser, ni lo maligno que pareciera, ni cuánto fuera criticado. El Espíritu en Moisés lo dirigió directamente a la línea del deber. El Espíritu en él. Miren a José. José cuando él nació, fue amado por el Padre y odiado por sus hermanos. Un tipo perfecto de Cristo. Y lo único, él era hermano de sangre para ellos, del mismo Padre. Pero la razón por la que sus hermanos le odiaron fue sin causa, porque Dios lo había hecho un profeta, espiritual, un vidente. Y ellos lo odiaron precisamente por ese propósito. Pero José no podía evitarlo, pues Dios lo había hecho a él de esa manera. Y observen el Espíritu de Dios en José. Observen lo que él hizo. Él aún desempeñó el papel de Cristo. Él fue odiado por sus hermanos, amado por su Padre, porque la diferencia consistía en el Espíritu. Él fue un hombre espiritual. Él vio visiones, interpretó sueños. Él no lo hizo para su propia gloria. Lo hizo porque por dentro había algo en él, el Espíritu de Dios. Él no hubiera salido allá por su propia cuenta para ser echado en una cisterna y dejar a su pobre padre anciano afligido por todos esos años, vendido por casi 30 piezas de plata, sacado de la cisterna y llegar a ser la mano derecha de Faraón, el rey de la tierra en aquel tiempo. Y en su prisión hubo un copero y un panadero, y uno se perdió y el otro fue salvo, de acuerdo con su predicción en la prisión. ¿Y notaron ustedes a Jesús? Cuando Él vino fue amado del Padre, y el Padre le dio a José una túnica de muchos colores, el arco iris, un pacto. Y el Padre, Dios, le dio a su Hijo Jesús el pacto. Y luego los hermanos judíos lo odiaron a Él, sin causa. No había razón para que lo odiaran. Era espiritual, y fue la palabra de Dios manifestada. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él vino para cumplir las Escrituras. Él vino para traerles paz, pero ellos lo entendieron mal y lo odiaron a Él sin causa. Ellos no se detuvieron para tratar de ver lo que Él se proponía hacer. Ellos simplemente lo juzgaron porque Él no estuvo de acuerdo con ellos. Ellos hicieron, Él mismo se hace fulano de tal, Él se hace a sí mismo Dios. Él era Dios. Dios estaba en Él. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo, Él mismo manifestándose al mundo. Él fue el Dios de la gloria, manifestando la gloria de Dios. Miren a Moisés, no pudo evitar arrojarse allí. Él no hizo eso con hipocresía, lo hizo porque Dios estaba en él. Como tampoco pudo José evitar ser lo que era, por cuanto era Dios en él obrando o desplegándose a sí mismo a través del hombre. Nunca lo hizo para gloria propia. Cualquier hombre que, si aquellos sacerdotes tan solo hubieran tenido el discernimiento del Espíritu, del cual les hablo en esta mañana, no importa cuánto hubiera podido el mundo hablar de él, ellos aún lo hubieran conocido, si hubieran buscado en la palabra, si hubieran visto su propósito. Él siempre estaba haciendo eso para glorificar al Padre. Él dijo, ellos dijeron, oh, este hombre es un gran sanador. Él hace esta clase de cosas. Él dijo, de mí mismo no puedo hacer nada hasta que el Padre me muestra. No soy yo el que hago las obras. Es el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Él nunca tomó la gloria.
Ni tampoco algún siervo de Dios tomaría la gloria, ni tampoco algún siervo usaría un don de Dios para glorificarse a sí mismo, o para alguna otra cosa, sino que el propósito correcto de él es hacer algo para la gloria de Dios. Por eso usted ve lo mismo hoy. Nosotros debemos tener discernimiento del Espíritu para ver lo que la persona se propone hacer. ¿Están ellos tratando de glorificar a Dios o tratan de glorificarse ellos mismos? Ahora el Espíritu de Dios obrando en el hombre hace que el hombre actúe como Dios. Con razón Jesús dijo, ¿no está escrito, vosotros dioses sois? Y si ellos llamaron dioses a aquellos a quienes vino el Espíritu de Dios, ¿cómo podéis vosotros condenarme a mí cuando yo soy el Hijo de Dios? Si ustedes pudieran ver el Espíritu de Dios en Moisés, siendo que él era Dios, Moisés era un Dios, José era un Dios, los profetas fueron dioses. La Biblia dice que lo fueron. Ellos fueron dioses, porque ellos se habían rendido completamente al Espíritu de Dios, tanto que estaban trabajando para la gloria de Dios. Y cuando un hombre está tan ungido con el Espíritu, ahora dejen que esto les penetre hasta debajo de la quinta costilla del lado izquierdo. Cuando un hombre está ungido del Espíritu de Dios, sus hábitos, sus acciones y todo, es Dios moviéndose en él. A veces, él es juzgado mal. Vean a David en el Salmo 23. Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como si se tratara de él, como si David fuera el hombre. Todos los que me ven estiran la boca. Él estaba tan ungido de Dios, tan perfectamente rendido a Dios, y la unción estaba sobre él de tal forma que cuando clamó por medio del Espíritu de Dios, si alguien hubiera estado parado allí, hubiera dicho, pues mira, él cree que alguien le estira la boca. ¿Por qué lo ha desamparado Dios a él? No era David, era el Espíritu clamando a través de David. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Contar puedo todos mis huesos, horadaron mis manos y mis pies. Bueno, alguien dijo, oigan, a ese hipócrita allá arriba, ¿las manos de quién están horadadas? ¿Los pies de quién están horadados? Ese es el intelectual. Pero el que tenía discernimiento de espíritu sabía que ese era el Espíritu de Dios clamando en él. Cuando un hombre es ungido por el Espíritu de Dios, él tiene la acción de Dios. Y la acción de Dios jamás es para dividirnos. La acción de Dios es para unirnos. Porque somos uno en Cristo Jesús. Y el propósito de Dios es el de reunirnos, amarnos los unos a los otros. Ahora, esos grandes profetas, vemos el Espíritu moviéndose en ellos. Jesús los llamó dioses. Él dijo que ellos eran dioses. Ahora, cuando el Espíritu vino a ellos fue por medida. Pero cuando vino sobre aquel, Jesús, el cual fue el Hijo de Dios, vino a él sin medida. La plenitud de la divinidad corporalmente habitó en él, porque él fue el ejemplo perfecto. Él fue el Dios de la gloria, manifestando la gloria de Dios al pueblo. Dios en él yendo por doquier. Observen ustedes su vida. Por todo el Antiguo Testamento, él fue el tema del Antiguo Testamento. Todos los profetas de antaño, allá en el Antiguo Testamento, clamaron, no por sí mismos, sino que clamaron bajo el Espíritu de Dios, haciéndolos actuar como Dios, tanto así que fueron llamados dioses. Y luego eso, la plenitud de ese Espíritu fue manifestada en Jesucristo. Miren a David, cuando fue destronado como rey de Israel, rechazado por su propio pueblo, subiendo al monte de los Olivos, al norte de Jerusalén, y miró atrás a la ciudad y lloró, porque fue rechazado. ¿Qué era? Era el Espíritu de Cristo. 500 años después, el Hijo de David, Jesús, se sentó en el mismo monte, contemplando la ciudad como un rey rechazado, y clamó, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte, tus diversas denominaciones y demás, como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste. ¿Cuántas veces quise hacerlo?
Ahora, el mismo Espíritu que estaba en David, que fue manifestado en su plenitud en Cristo, está hoy en la iglesia, clamando a los pueblos. ¿Cuántas veces quise juntarte? Y cuando uno ve separaciones y diferencias y la hermandad dividida y el uno en contra del otro en la vida cristiana, entonces esto hace que el Espíritu de Dios clame en su corazón. Uno está queriendo lograr algo. Un verdadero profeta de Dios, un verdadero maestro está tratando de traer la iglesia a unidad de espíritu, a la unidad de espíritu, para que ellos puedan reconocer a Dios, queriendo lograrlo, sin que importe la denominación a la que ellos pertenecen ni nada al respecto. Nosotros tenemos discernimiento de espíritu para discernir el espíritu que está en el hombre, para ver si eso no es el Espíritu de Dios. Ahora, notamos cuando Él estuvo aquí en la tierra, cómo Él salió haciendo el bien. Noté otra cosa que me viene a la mente. ¿Se fijaron ustedes cuando David fue rechazado como rey? Él salía de la ciudad y un pequeño benjamita que debió ser un hermano para él. Debió haber sentido tristeza porque él había sido rechazado. Pero él era un lisiado. Y él se arrastró en su condición lisiada, arrojando tierra sobre David y lanzándole toda clase de insultos y maldiciéndolo en el nombre del Señor, maldiciendo al rey David en el nombre del Señor, este pequeño benjamita lisiado. Observen el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo trabajando. Ahora, si se fijan, él estaba lisiado. Esto representa la condición espiritual lisiada de las personas hoy que se burlarían del verdadero Espíritu de Dios en Cristo manifestándose. Ese era el Espíritu de Cristo en David, siendo rechazado como rey. Y hoy, cuando la gente se burla de las personas que han recibido el Espíritu Santo y que están queriendo lograr algo para atraer a los metodistas y pentecostales, y bautistas y pentecostales, y presbiterianos y todos, juntos como una unidad, como el cuerpo de Cristo, y ellos ven el Espíritu obrar, dicen, bueno, mire, ese es un pentecostal. Fuera con él. Yo conozco a uno que se fue con la esposa de otro. Conozco de uno que se emborrachó. Yo conozco a este que hizo esto. Conozco a este que hizo lo otro. Todo eso. Pero estos son tan grandes que pueden ocultar sus propios asuntos. Los pueden ocultar. Pero David fue descubierto. ¿Por qué? Él tenía el Espíritu de Cristo en él. Ese guardia dijo, ¿le quito la cabeza a este perro que maldice a mi rey? Observen el Espíritu de Cristo en David. Dejadle, porque Jehová le ha dicho que me maldiga. ¿Lo captan ustedes? Dejadle. Jehová le ha dicho que me maldiga. En vez de eso, hoy en día, queremos levantar nuestros puños y pelear con él. ¿Ven? Cortarle la cabeza. Sí, sáquenlo. Él no pertenece con nosotros. Dejadle. Jehová le ha dicho que me maldiga. Ese pequeño lisiado corriendo allí, arrojándole tierra a David. Eso es lo que le hacen hoy día al Espíritu de Cristo. Esos son unos santos rodadores, pues son una cantidad de esto. No tienen nada. No hay nada en eso de la sanidad divina. No hay tal cosa como ángeles. No hay tal cosa como profetas. Todas esas cosas. Los días de los milagros ya pasaron. Es arrojar tierra. Pero déjenlos. Pero cuando David regresó al poder, aleluya, cuando vino como el Rey absoluto de Israel, no se preocupen ustedes. Este Jesús cuyo espíritu tenemos hoy cumplió su parte. Regresará nuevamente en un cuerpo físico, la segunda vez, en gloria, con poder y majestad. Ese pequeño arrojador de tierra cayó sobre su rostro e imploró misericordia. Dejadlo tranquilo. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. No lo excomulguen. Recordemos que todas estas cosas tienen que cumplirse. Tenemos que hacer una cosa, seguir adelante. Dios ha prometido que hará que todas las cosas ayuden para el bien de aquellos que le aman. Mantengamos el discernimiento de espíritu. Mantengamos correctamente el objetivo. Estamos aquí para servir a Dios, cada uno en compañerismo, avanzando y sirviendo a Dios. Si el hombre tiene el objetivo errado, entonces ¿qué sucederá? ¿Ven? Ahora nos damos cuenta que el Espíritu de Dios estaba en él. Todos los profetas de antaño hablaron de él.
todos los espíritus en porción, cada porción por pequeña que fuera, no se glorificó a sí misma, a los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas todos lo estaban manifestando a Él, hablando de Él, y todo lo que ellos hablaron fue cumplido en Él. Mostró que era el Espíritu de Dios en ellos. Fue cumplido. ¿Qué era? Dios hablando de sí mismo. ¿Ven? Dios mismo manifestándose a través de estos profetas. No tomando la gloria en quién será el próximo presidente, y quién será esto, y golpeándole en la cabeza. Dinos quién te ha golpeado y te creeremos. Así no es. Es algo que manifiesta a Dios. No es algo que haga el hermano Weathers aquí, o al hermano Shores, o al hermano fulano de tal allá, un gran hombre, y hacerlo más importante que el resto de los hombres de su grupo, para hacerlo el más importante de Phoenix. No es para hacer de William Branham algo grande. ¿Pero para qué es? No es para hacer de Oral Roberts algo grande, ni de Billy Graham algo grande, sino que se trata de los corazones. Estamos queriendo lograr algo para el reino de Dios. Eso está manifestando a Dios. Todos los dones y cosas no hacen que uno sea mayor que el otro. Simplemente nos pone a todos a trabajar juntos para la perfección del cuerpo, reuniéndonos como un pueblo de Dios. Pero cuando uno los ve obrando contrariamente, no los maldiga, simplemente déjelos. Alguien tiene que hacerlo. Pero espere hasta que Jesús venga en poder. Ahora vemos a todos esos profetas que hablaron. Cada uno de ellos glorificó a Dios y al Mesías que vendría. Y cuando entraron en el Espíritu, ellos actuaron y hablaron y vivieron la vida como lo hizo el Mesías. Si fue así, de ese lado de la cruz, hablando de su venida, ¿cuánto más lo hará después de su venida, habiendo puesto el Espíritu del Mesías en la iglesia para que actúe, obre, trabaje y viva como el Mesías? Es el Espíritu de Dios. Discierna ese Espíritu. Vea si es de Dios o no. Vea si actúa como Él. Vea si sus emociones, si alguien levanta algo contra usted y arroja tierra sobre su vida, y usted, sabiendo que no pudiera ser más inocente, y sabiendo que usted tiene el Espíritu de Dios, no intente separarse. No vaya a querer portarse mal con ellos, no los maldiga. Simplemente siga su camino sabiendo que Dios hizo eso para probarlo, para ver usted cómo lo toma. Él de todas maneras tendrá que llegar a eso. Como dije el otro día, creo que en la iglesia del hermano Fuller, del ciclista que montó la bicicleta en el Canadá. Bueno, todos pensaron que podían montar mejor que este muchacho, que este pequeño afeminado. Y él era el único que no podía montar sin agarrar el manubrio. Estoy contento que a mí me gusta ser de los que montan aferrados del manubrio. Me aferro de ambos lados de la cruz y digo: en mis manos precio no traigo. Déjame aferrarme de la cruz, Señor. No tengo intelecto, no tengo nada. Déjame solo aferrarme aquí, mirando al más allá. Y ellos tenían que recorrer sobre un tablón de 30 centímetros, por una cuadra de distancia para ganarse una bicicleta Schwinn de $100. Todos esos muchachos que podían montar sin agarrarse, iban al centro a las compras para su mamá y regresaban sin siquiera tocar el manubrio. Todos empezaron a mirar. Ellos no estaban acostumbrados a agarrar el manubrio y se cayeron. Pero este muchachito se subió allí y sostuvo el manubrio y recorrió todo hasta el fin. Ellos le preguntaron, dijeron: ¿cómo lo hiciste? Él dijo: muchachos, aquí es donde ustedes cometieron el error. Todos ustedes son mejores ciclistas que yo, pero se pusieron a mirar aquí. Y dijo, les dio nervios mirar lo que... Ustedes estaban tratando de mantener el equilibrio y se cayeron. Dijo, yo en cambio nunca miré aquí, sino que mantuve la mirada en la meta y me mantuve fijo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No miren estas cositas ahora. ¿Hizo este eso o aquel haría aquello? Mire hacia la meta y manténgase fijo. Cristo viene. Fíjese en la meta. Solo manténgase firme. No se fije en lo que está sucediendo ahora. Mire lo que va a suceder más allá, en el tiempo final, cuando tendremos que pararnos y dar cuenta de nuestras vidas.